Compañeros, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Luis Gustavo Fabra Ortiz y el día de hoy les voy a hablar del proyecto, el cual tiene como título Estrategias lúdico-pedagógicas de formación al docente en competencias comunicativas interculturales en tres instituciones educativas oficiales: Bogotá, Montelíbano y Aguachica. Bueno, se preguntarán ustedes por qué estoy utilizando tres espacios, como lo que tiene que ver con Bogotá, Montelíbano y Aguachica. Bien, este es el proyecto que mis compañeras y yo estamos utilizando para hacer nuestro proyecto de investigación. Ellas no están presentes acá en este curso. Eh, Sin embargo, bueno, quería exponerles un poco sobre lo que hemos trabajado hasta el momento, gracias a la asesoría de la profesora y a los aportes que ustedes hacen también. Eso para que, bueno, tenerlo como referencia. Sin embargo, voy a tomar mi espacio que viene siendo Montelíbano y voy a hacer la caracterización institucional o poblacional a partir de ahí. Muy bien. Eh, este trabajo surge dado que hoy en día los estudiantes provienen de diferentes partes del país, perdón. Por ejemplo, teníamos la presencia de, de personas de Venezuela que llegaron hacia nuestro país y se integraron a nuestro sistema educativo, al sistema laboral, salud, en fin, en todos los campos. Y bueno, es importante sobresaltar lo que es eh, precisamente el aporte cultural que esto trajo. A partir de allí, sin descartar que desde siempre hemos tenido una dinámica poblacional muy activa, por lo tanto, Colombia es un país que generalmente está en movimiento, ¿cierto? Eh, eh, con esos indicadores podemos entonces pensar que la tarea de nosotros los docentes es precisamente potenciar desde nuestras áreas actitudes y estrategias o metodologías que vayan precisamente en pro de rescatar, de conservar, de respetar precisamente la diversidad, ¿cierto? La diversidad cultural. Eh, ¿Con qué fin? Con el fin de que se mejoren las praxis educativas que precisamente van encaminadas a responder a estas necesidades educativas y que se hagan de manera coherente y pertinente. Muy bien, nos vamos entonces con la caracterización. Este proyecto está estructurado sobre dos fases, la fase de diagnóstico y la fase de diseño. Y entonces empezamos con la fase de diagnóstico. En esta fase nos vamos a encontrar con la caracterización. Muy bien, la institución educativa San Jorge se encuentra en el sur del municipio de Montelíbano, en el departamento de Córdoba. Cuenta con 5 sedes distribuidas en el municipio, sumando un total de 2.522 estudiantes y 97 docentes. Esta población estudiantil pertenece a los estratos 0, 1 y 2. Y hay algo muy particular y es que en este municipio hay presencia de poblaciones nativas en Veracatío del Alto San Jorge que hacen presencia en nuestra comunidad educativa, lo cual enriquece precisamente el componente intercultural que se debe aplicar en nuestra institución. Muy bien, de esa manera entonces miramos dónde vinculamos este proyecto, en qué área de gestión. Y la área de gestión a la cual, como lo pueden ver en la diapositiva, está vinculado a la gestión académica, el cual pretende precisamente evidenciar las competencias necesarias que los estudiantes deben tener para su desempeño personal, social y profesional. Por lo tanto, este proyecto sugiere una intervención y un seguimiento a los currículos y a los planes de clase. Muy bien. En cuanto a lo que tiene que ver con las técnicas de recolección para la información o para el diagnóstico, tenemos aquí que vamos a aplicar una observación participante a través de un diario de campo científico o de investigación. Si queremos tener, por ejemplo, la definición de lo que es la observación participante, bueno, Marshall y Rosman, 1989, definen la observación como la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado. Las observaciones facultan al observador, perdón, a describir situaciones existentes usando los 5 sentidos, proporcionando una fotografía estricta de la situación en estudio. Lo que se pretende con este instrumento
A partir de allí es utilizar un diario de campo científico o de investigación que evidencie precisamente los sucesos, lo cual van a ser base de nuestra reflexión para poder entender lo que tiene que ver con los problemas a identificar. Muy bien. De esa manera, otro instrumento que se utilizará sería la entrevista y como lo tenemos en claro en el enfoque cualitativo, vamos a tener muchos tipos de entrevista. En este caso se utilizará la entrevista estructurada, perdón, el cual Denson y Lincoln 2005 nos las definen como una conversación eh, donde hay preguntas y respuestas. Es una técnica de recogida de datos. Está fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador. El investigador antes de la entrevista prepara un guión temático sobre lo que quiere que se hable en el informe y las preguntas que se realizan son abiertas. Muy bien. Nos vamos entonces con identificar los indicadores, pero para eso se va a utilizar lo que es el árbol del problema. Aquí, por ejemplo, tenemos como problema central el uso o no uso de estrategias lúdico-pedagógicas en competencias comunicativas en el aula y así nos vamos entonces con las causas. En las causas, como lo pueden observar acá, en las causas tenemos entonces que el problema que tenemos es que no existe un componente intercultural o no se evidencia en el currículo. Otra, que el docente no conoce las estrategias comunicativas en competencias comunicativas interculturales. Otra, que el colegio no capacita a los docentes en interculturalidad. Y finalmente, no se están usando estrategias en el aula de clases. Por lo tanto, los efectos que se esperaría en la parte superior del árbol, entonces encontramos que trae problemas de intolerancia, docentes que no saben orientar los problemas de diferencia en el aula, se pierde la formación integral de los educandos que deben aplicar en la vida personal, social y profesional. Por lo tanto, los indicadores que vamos a evidenciar allí sería la no existencia de componente intercultural transversal en el currículo, porque ¿qué está pasando en el colegio? Este componente se lo están dejando simplemente al área de ciencias sociales. Le echamos entonces la pelotica a los profesores de sociales, que es algo precisamente de su materia y que no se puede trabajar desde las diferentes áreas. Debemos empezar a cambiar ese pensamiento porque de manera transversal debemos aplicar este componente intercultural. Entonces también tenemos que el docente no aplica o desconoce las estrategias lúdico-pedagógicas en competencias comunicativas y que el colegio no capacita a los docentes. Esos como indicadores más relevantes. A partir de allí tenemos entonces la definición del problema. Quedaría, ¿de qué manera una estrategia lúdico-pedagógica fortalece las competencias comunicativas interculturales en el proceso de enseñanza en tres instituciones educativas de Bogotá, Montelíbano y Aguachica? Así nos vamos para la segunda fase, que es la fase de diseño. Esta fase de diseño está compuesta entonces por los objetivos, las metodologías y las actividades que se van a realizar. Y ustedes pueden observar bien, los objetivos es diseñar e implementar una estrategia lúdico-pedagógica fundamentada en competencias comunicativas interculturales con docentes de instituciones educativas oficiales de Bogotá, Montelíbano y Aguachica. Los objetivos específicos tenemos entonces que, primero, identificar el nivel de competencias comunicativas de la población. Segundo, establecer las características de una estrategia lúdico-pedagógica. Y tercero, construir con los docentes dicha estrategia. Muy bien. Como metodología tenemos entonces el enfoque. Viene siendo un enfoque, como se los decía anteriormente, es de corte cualitativo. Hernández, Fernández y Batista 2016 nos dicen que este enfoque nos proporciona datos que se recogen de una experiencia de un contexto dado, ¿cierto? En cuanto al tipo de estudio, es un proyecto de investigación-acción, según el mismo autor, nos dice que este nos permite comprender y resolver los problemas que se presenten en una colectividad o en un contexto en particular. Muy bien, nos vamos entonces con las actividades. Ahí tenemos actividades. La primera es planteamiento del problema.
¿Qué tenemos en el planteamiento del problema? Los factores precisamente que son identificables para establecer o de dónde sale precisamente las causas de este proyecto, ¿cierto? Como ya anteriormente se evidencian, es que no se están usando precisamente en las aulas de clase. Y eso lo vemos porque siempre en los colegios hay problemas de conducta de los estudiantes, es decir, problemas de peleas, el uno porque le dijo al otro que era de tal color, que tenía el pelo de tal forma, y allí precisamente se evidencian que no se están llevando a cabo estas competencias comunicativas e interculturales de manera transversal. Segundo, tenemos entonces el diseño de la estrategia lúdico-pedagógica, obviamente con la ayuda de los docentes, crear una herramienta que sea funcional eh, y que nos dé buenos resultados. Tercero, aplicar la estrategia, luego evaluar precisamente el impacto que tuvo esta estrategia o si en realidad fortaleció o no fortalece lo que tiene que ver con las competencias de cada educando. Y finalmente se hará un informe en una revista indexada donde se arrojarán los resultados precisamente de la estrategia, su funcionalidad y sobre todo que se aplique en cualquier contexto. Esta estrategia que se quiere diseñar es precisamente para que en cualquier contexto se pueda aplicar este componente intercultural. ¿Qué efectos entonces tendría este proyecto? Primero, obviamente tenemos que revisar los PACE, el currículo, eh, los planes de clase para evidenciar exactamente si no están o es que estamos dejando de lado este componente intercultural. Eh, si no están allí, debemos incluirlos y si están, debemos evidenciarlos y precisamente ponerlos en nuestros currículos y en nuestros planes de clase. Luego, crear obviamente la estrategia que sea coherente y que sea eficaz, que sea aplicable, concienciar a los docentes a que, o sí, concienciarlos a que utilicen esta estrategia en sus clases, que no la olviden, que siempre que la tengan allí presente. Esto nos va a mejorar lo que es la praxis educativa, va a mejorar las relaciones interpersonales y que es finalmente el fundamento de este proyecto, que es identificar sobre todo el respeto a la diferencia. Bien, en cuanto a los recursos humanos y materiales tenemos, bueno, en cuanto a los recursos humanos tenemos al asesor, a los investigadores, los docentes, que en este caso viene siendo nuestra población, y sobre todo los estudiantes donde se va a mirar a ver si fue funcional la estrategia. ¿Qué recursos materiales? Bueno, vamos a utilizar computadores para el análisis de la información, MassQDA, que es una buena herramienta, un buen software de análisis de información, agendas, lapiceros, resmas, carpetas, impresoras y sobre todo, bueno, cubrirlo de movilidad ahí. Bueno, para el control y la evaluación, ¿qué se va a evaluar? Vamos a evaluar el uso de las estrategias lúdico-pedagógicas en el aula. Eso es lo principalmente que se quiere evaluar. Eh, ¿Qué más? La aplicación de esta estrategia en el aula y cómo esta estrategia fortalece las competencias comunicativas interculturales. Eso es lo que inicialmente se quiere evaluar. ¿Cómo se evaluaría entonces esto? Se haría a través de diarios de campo donde se registra el uso o no el uso de la herramienta, a través de entrevistas donde se identifiquen si hay fortalecimiento de estas competencias en el aula. Bueno, entonces de esta manera terminamos con lo que es la propuesta del proyecto, sobre todo esperando los comentarios y sugerencias que tengan acerca de él. Entonces, les deseo una buena noche y estoy atento precisamente a esos comentarios. Muchas gracias, feliz noche.